Hoy quiero contarles una historia que me ha perseguido durante mucho tiempo. Una historia de secretos, deseo y una búsqueda incesante de emociones que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor y la fidelidad. Soy Inés, una mujer de 55 años, y mi vida se encontraba en medio de un laberinto de emociones encontradas. Mi matrimonio con David, mi compañero de décadas, se había sumido en una rutina insípida. Los días se deslizaban uno tras otro, sin pasión ni emoción, dejándome en un estado de anhelo por algo más. Fue entonces cuando conocí a alguien que desencadenó un torbellino de sentimientos en mi vida, un joven de 19 años llamado Lucas. Su presencia juvenil y su entusiasmo ardiente despertaron una llama que había estado latente durante años. Nuestro encuentro fue casual, pero desde el momento en que cruzamos miradas, supe que mi vida tomaría un rumbo inesperado. Lucas era todo lo que David ya no podía ser: apasionado, lleno de sueños y con una vitalidad que me resultaba fascinante. En sus ojos vi la juventud que había perdido en algún lugar a lo largo del camino. El dilema comenzó a acecharme, preguntándome si podría encontrar la felicidad y la pasión en los brazos de alguien mucho más joven que yo. Por las noches, cuando el silencio envolvía la casa y todos dormían, me encontraba despierta, dando vueltas en la cama, incapaz de sacar a Lucas de mis pensamientos. En esos momentos me sumergía en un mar de emociones encontradas, explorando los rincones más oscuros de mis deseos. Antes de continuar, si te está gustando la historia, no olvides regalarnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita para mantenerte al día. Los días pasaban entre la simulación de sonrisas en reuniones familiares y las tareas cotidianas. Sin embargo, por las noches, cuando la soledad se hacía más presente, me hallaba sola en la cama, con mis pensamientos como única compañía. Lucas, mi joven vecino, llegó a mi vida como una bocanada de aire fresco. En sus visitas casuales, cada mirada y cada palabra encendían un deseo que había permanecido oculto por años. Nuestros encuentros evolucionaron de conversaciones inocentes a charlas íntimas y atrevidas. La perspectiva de una aventura secreta se volvió tentadora. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por un atisbo de pasión y emoción con Lucas? Mi vida matrimonial se había convertido en una monotonía aburrida. A pesar de los años compartidos con David, nos habíamos vuelto extraños en la misma casa. La pasión y la emoción se habían desvanecido, dejando un vacío que se hacía cada vez más profundo. La falta de intimidad en mi matrimonio me llevó a fantasear, a buscar una salida a través de mis pensamientos. Con cada encuentro con Lucas, mi anhelo por la emoción y la pasión crecía más y más. Pero tomar la decisión de cruzar la línea hacia la infidelidad no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Las preguntas, los miedos y la culpa se agolpaban en mi mente, una lucha interna entre lo que debería ser y lo que deseaba. Hasta que un día, en medio de la tensión de la clandestinidad, algo cambió. Estaba en casa con Lucas. Nuestros encuentros apasionados llenaban la habitación cuando escuchamos las llaves en la puerta. El corazón se me paralizó al darme cuenta de que David había llegado antes de lo esperado. El pánico se apoderó de nosotros. Mientras trataba de recoger mi ropa, Lucas buscó un escondite, desesperadamente. La puerta se abrió y David nos encontró. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y dolor. Sus palabras llenas de decepción cortaron hasta lo más profundo. Me enfrenté a la confrontación, a la cruda realidad de haber sido descubierta en un acto de traición. Las disculpas y lágrimas no pudieron reparar el daño que había causado. David me pidió que me fuera, que dejara la casa que habíamos construido juntos durante años. Sin un lugar al que ir,
Me refugié en casa de mi hermana, ahogada en la vergüenza y el arrepentimiento. Mi estadía en casa de mi hermana fue un recordatorio constante de mi error, un eco constante de las elecciones que me llevaron a este punto. Cada noche, cerrar los ojos era revivir el momento en que David me encontró con Lucas. La vergüenza y el dolor pesaban sobre mis hombros. Mis días se volvieron un ciclo de reflexión y arrepentimiento. Sabía que no podía deshacer el pasado, ni borrar el daño que había causado. Las relaciones que una vez cuidé se habían fracturado irreversiblemente. El tiempo pasaba lento y con cada día el peso del arrepentimiento crecía. ¿Cómo podría reconstruir lo que había destruido? Me atormentaba la idea de haber herido a quienes más amaba por un deseo momentáneo, una pasión efímera. Mi vida se había convertido en un callejón sin salida, atrapada entre el deseo de corregir mis errores y la cruda realidad de que ya no había vuelta atrás. La rutina en casa de mi hermana era un constante recordatorio de mi fracaso. Cada gesto amable de ella avivaba la sensación de que no merecía su apoyo, de que había defraudado la confianza depositada en mí. Pasaban los días y las noches sin una respuesta clara, atrapada en el remolino de emociones. La fragilidad de mis elecciones se me presentaba en cada esquina, recordándome que cada paso en falso tiene sus consecuencias. La lección era clara. Las acciones tenían un peso inmenso y mis decisiones habían dejado cicatrices que durarían toda la vida. Me sumía en un mar de dudas, deseando retroceder en el tiempo y corregir lo irreparable. Mis interminables disculpas a David no cambiaron su decisión. La casa que una vez fue nuestro hogar se había vuelto un recordatorio constante de mi traición. Cada rincón, cada objeto, susurraba la historia de lo que una vez tuvimos y que había destruido. Con el paso de las semanas, la vergüenza y el dolor se entrelazaban, envolviéndome en una espiral de emociones que parecían no tener fin. Mis noches se volvían largas y solitarias, una tortura constante recordándome mis errores. Los días se sucedían y mis pensamientos oscilaban entre el deseo de volver atrás y corregir mis errores y la cruda realidad de que ya no había marcha atrás. Mi vida anterior había desaparecido y no sabía cómo reconstruirla. El tiempo era mi enemigo y mi aliado a la vez. El pasado se desvanecía, pero el peso de las consecuencias permanecía. Esta etapa en casa de mi hermana no era solo un periodo de reflexión, sino también una confrontación constante con mi pasado y mis acciones. Mis días se transformaron en una secuencia de recuerdos, un bucle de momentos en los que desearía haber actuado diferente, en los que cada palabra y gesto eran un recordatorio de mi falta de juicio. La vida se había vuelto un constante enfrentamiento con la culpa. A veces me permitía soñar con la idea de que podría haber una redención, pero luego la realidad me golpeaba, recordándome que algunos errores no se borran. Este capítulo de mi vida era un recordatorio perenne de las lecciones que aprendí de la manera más dolorosa. Cada día que pasaba, me sumía en un mar de dudas y reflexiones, preguntándome si alguna vez podría reconciliarme conmigo misma y con quienes lastimé. La paz seguía siendo esquiva, mi corazón aún cargado de remordimientos y arrepentimientos. Los días pasaron convertidos en una especie de limbo emocional, donde el tiempo parecía estirarse y contraerse al mismo tiempo. El silencio se había vuelto mi compañero más fiel, una constante en cada amanecer y atardecer. Cada día se convirtió en una lucha interna entre el deseo de remediar mis acciones pasadas y la comprensión dolorosa de que algunos errores no podían ser reparados. Con el pasar de las semanas, la distancia entre David y yo se volvió más abismal. Cada llamada o intento de comunicación se enfrentaba a un muro de silencio y desilusión. Había perdido lo que más valoraba en la vida y la culpa me carcomía cada día más.
Un día recibí una carta de David. Sus palabras eran una mezcla de dolor y aceptación. Expresaba su decepción y su deseo de seguir adelante por caminos separados. Había decidido comenzar de nuevo, lejos de todo lo que le recordara nuestra vida pasada. Su partida fue como un último golpe, una confirmación dolorosa de que mi historia con él había llegado a su fin. Me quedé sola, enfrentándome a las ruinas de una vida que alguna vez fue plena y significativa. El tiempo transcurrió y decidí volver a la casa que una vez compartimos. Cada rincón, cada objeto, resonaba con los ecos de nuestro amor perdido. El silencio se había apoderado de todo y la sensación de vacío era abrumadora. Fue entonces cuando tomé la decisión de vender la casa, dejar atrás los recuerdos que ya no podía soportar. Cada paso en la casa era una despedida, una renuncia a una vida que había quedado atrás. Con el tiempo, las heridas empezaron a sanar, aunque dejaron cicatrices profundas. Me sumergí en actividades que me ayudaran a encontrar un poco de paz interior, pero la sombra de mi pasado continuaba persiguiéndome. En el transcurso de los meses, intenté reconstruir mi vida, buscando la redención en pequeños actos de bondad y compasión hacia los demás. En cada acción, en cada gesto, trataba de encontrar una forma de equilibrar la balanza. Los años pasaron, y aunque la vida me ofreció algunas alegrías, el recuerdo de mi error persistió como una sombra que se negaba a desvanecerse. El tiempo, aunque había suavizado el dolor, no había borrado completamente el remordimiento. Hoy, mientras miro hacia atrás, puedo ver claramente que cada elección, cada acción, tiene un peso que trasciende el momento. Mi historia es un recordatorio perenne de las consecuencias de las decisiones impulsivas y de los deseos que nublan nuestro juicio. La vida continuó, marcada por los errores del pasado, pero también teñida de la sabiduría ganada a través del dolor. Mi historia no tiene un final feliz, pero ha sido un viaje de aprendizaje y crecimiento, una lección sobre la fragilidad de nuestras elecciones. Mis días están teñidos por un remordimiento constante, pero también por una comprensión más profunda de la fragilidad de la vida y la importancia de tomar decisiones con cuidado y consideración. Ahora, mientras escribo estas palabras, puedo ver con claridad que la pasión y el deseo pueden ser dos caras de una moneda y que cada elección, por más tentadora que parezca, puede tener un precio que supera cualquier recompensa momentánea. Esta es mi historia, una narración llena de arrepentimiento y dolor, pero también una lección sobre las complejidades de la vida y las elecciones que la definen. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado la historia. Déjanos saber tu opinión en la caja de los comentarios. Danos un like y suscríbete al canal para mantenerte al día.